A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy, tras más de 10 días de enfrentamientos entre Irán e Israel, con bombardeos, amenazas cruzadas y la intervención directa de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes, se anunció un acuerdo de alto al fuego. La mediación liderada por la administración Trump y con el apoyo de Qatar ha sido recibida con cautela por la comunidad internacional. La gran pregunta es, ¿estamos realmente ante un camino hacia la tranquilidad o es una tregua temporal que en realidad tiene algo de fondo y mucho más profundo? Y para entender estos posibles escenarios que se abren a partir de este nuevo contexto, nos acompaña Santiago Carranco, docente titular de la UID, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales IRLab y miembro de la Escuela de Política Exterior del Ecuador. Santiago, bienvenido, muchas gracias. Marjorie, un placer estar con ustedes y encantado de poder conversar sobre estos temas. Santiago, ¿por dónde comenzamos? Hay tanto que decir. ¿Cómo podemos situar este nuevo episodio dentro de las largas tensiones entre Irán e Israel? Bueno, creo que podríamos ir entendiendo que este conflicto, esta guerra que Trump la llamó de los 12 días, pero en verdad terminan siendo los 12 días y medio, justamente por la continuación de ataques hasta el día martes, justamente, tiene sus orígenes, obviamente, en 1979, cuando se da la revolución islámica y los ayatolás que son justamente estos líderes del chiismo, que el chiismo es justamente la parte más fundamentalista del Islam, generan una revolución popular, la cual es apoyada por todos los iraníes en ese momento en contra del régimen del Shah y convierten a Irán en una teocracia guiada por la Sharia. La Sharia es justamente la ley musulmana y la administración pública y el Estado de Irán desde 1979 se conforma en este Estado islámico. ¿Cuál es el tema aquí? Que justamente el régimen de los ayatolás lo que dijo desde el primer momento que entraron al poder fue que Israel no debería estar ahí. Y han emitido una serie de amenazas cada cierto tiempo diciendo que Israel debe desaparecer. Aquí es donde se agrava la situación. ¿Por qué? Porque Irán firma los tratados justamente de no proliferación contra las armas nucleares y esto les obligaba a recibir tanto a expertos y enviados específicos de las Naciones Unidas para revisar su programa nuclear cada cierto tiempo. En los últimos informes nos damos cuenta, o justamente los expertos se dan cuenta, que Irán está enriqueciendo uranio a niveles que exceden el uso industrial, que excede el uso médico, que excede justamente el tema de la generación energética, sino que estaban cada vez más cerca de enriquecer el uranio para tener fines militares. Esto es lo que llama la atención a Israel y a su vez los informes de inteligencia estadounidense e israelíes confirmaban que Irán está enriqueciendo uranio para tener niveles militares. ¿Esto qué quiere decir? Que de una u otra manera se convierte en una amenaza directa para Israel a partir de todas estas amenazas históricas que han tenido desde 1979. Pero en este contexto, Irán empieza a reunirse con Estados Unidos para tener un desmantelamiento de su programa nuclear. No obstante, Netanyahu de una u otra forma hizo caso omiso a estas negociaciones y empezó el ataque contra Irán, específicamente contra las armas nucleares, contra las centrales nucleares. Y en este contexto es que se desarrolló esta guerra de los 12 días. Tenemos temas estructurales complejos, ¿verdad? Pero sobre la dimensión internacional, ¿cuál ha sido el papel o la ausencia de las potencias internacionales? Hablamos de Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, durante este conflicto. Bueno, es interesante lo que sucedió porque cuando Israel ataca directamente a las centrales nucleares de Irán, sale Marco Rubio diciendo, este ataque no tiene nada que ver con Estados Unidos, nosotros no sabemos nada del ataque, Irán es un país soberano que lo puede hacer. Después, al siguiente día, Trump tiene que salir corriendo del G7
Bueno, el G7 sabemos que es la cumbre del G7 es una de las reuniones más importantes que tienen las grandes potencias, y Trump sale de esta para irse justamente al Situation Room, al cuarto de situaciones de la Casa Blanca, en donde se toman las grandes decisiones. En ese momento también Marco Rubio empieza a hablar y a reunirse con los senadores de ambos partidos en el posible caso de que en ese momento necesitaban cierto apoyo. Y justo en este momento ahí es donde vemos la primera intervención sobre el tema de Donald Trump frente a medios, diciendo, no, nosotros sí sabíamos del tema y necesitamos una rendición incondicional de Israel. No podemos permitir que tenga armas nucleares. Y ahí es donde se involucra el día sábado justamente Estados Unidos. Aquí viene para responder directamente la pregunta, ¿por qué es tan importante Estados Unidos en este momento? Porque si bien es cierto, Israel quería desmantelar el programa nuclear de Irán, ellos no tienen la capacidad militar para hacerlo. El único país en el mundo que tiene una bomba antibúnkers es justamente Estados Unidos. Entonces lanzan la operación Martillo de Medianoche, que es una operación... ahí es donde vemos el poderío militar de Estados Unidos, que todavía sigue siendo de lejos la gran potencia militar del mundo. Creo que esto los deja bien posicionados, porque despliegan 120 aeronaves entre cazas, entre aviones de abastecimiento de combustible y entre bombarderos. Ocupan todo el espacio aéreo iraní y lanzan las bombas antibúnkers específicamente donde ellos querían. Esto se dice después que fue una operación completamente exitosa. Irán, por su parte, ha desmentido que han destruido en sí su programa nuclear. Esto es lo que ha pasado en sí con los involucrados. Pero ¿qué han dicho las otras potencias? Realmente me llamó la atención la respuesta tan coherente de un montón de potencias, entre ellas algunos miembros del G7. Desde la Unión Europea se llamó rápidamente a que las tensiones bajen, se llamó a la paz. Rusia, China, el canciller Sergei Lavrov de Rusia hizo de hecho un llamado directo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que este conflicto se termine lo más rápido posible. ¿Por qué? Para que no tenga una escalada a niveles nucleares. China intervino en la primera parte del conflicto, que podemos decir en los primeros días, para que no cierre el canal de Hormuz, que seguramente conversaremos más después, y en la segunda parte del conflicto también intervino para que no se cierre el canal de Hormuz. Todas las potencias del Golfo Pérsico, todas las potencias del Medio Oriente hicieron un llamado a la paz, inclusive aunque tienen como enemigo a Irán. ¿Qué quiere decir con esto? Que bien o mal, si bien es cierto, tanto Israel, tanto Irán, tanto Estados Unidos agredieron a los principios de las cartas de las Naciones Unidas y agredieron a los convenios de Ginebra, cuestiones que rigen el derecho humanitario, el derecho de la guerra, la comunidad internacional no se involucró en un conflicto que pudo haber escalado a mayores, sino que tuvo mucha coherencia en el llamado a la paz. Creo que en este momento nos deja con buen ojos, es el silver lining que nos sale de este tema. Santiago, ¿qué riesgos reales ¿qué riesgos reales existen de que este conflicto se extienda o vuelva, ¿no? Se retome a nivel global o regional nuevamente, ¿no? Porque llevamos años de conflicto. En efecto. A ver, desde 1979 hay un conflicto entre Irán e Israel. Sabemos también que Irán tiene aliados proxies como Hezbollah en el sur del Líbano, que está justamente en el borde de la frontera norte de Israel. Tiene proxies también en algunos lugares del Golfo Pérsico y tiene proxies en todo el mundo. De hecho, una de las posibilidades que se daba como las retaliaciones de Irán al ataque estadounidense era justamente que empecemos a ver una serie de atentados alrededor del mundo. Por eso Estados Unidos envió un mensaje a sus conciudadanos que tengan precaución en el momento que tomen una aeronave o que tomen un buque desde algún puerto, ¿no? Por suerte eso no pasó en este momento, pero ¿qué quiero decir con esto? Que la posibilidad de una guerra proxy siempre va a estar abierta, que el programa nuclear iraní, según el gobierno de los ayatolás, no ha terminado, sino podría reforzarse. También vimos que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar del mundo y que de una u otra manera tiene el poder para apoyar una escalada de conflicto o para terminarlo. Y por otro lado tenemos Israel en este momento con un líder como Netanyahu, que a su vez tiene una petición por crímenes de guerra de la Corte Internacional Penal, de la Corte Penal Internacional de Justicia. Entonces
El conflicto en este momento podríamos decir que está en stand-by. Estamos en una tensa calma. Los realistas clásicos, teóricos de relaciones internacionales, dirían que nosotros siempre vivimos en conflicto y este aún no se ha terminado. En cualquier momento este puede reactivarse, pero por lo menos esta vez no escaló a los niveles que pudo haber escalado. Hay que hablar del juego interno en cada uno de los países, ¿verdad? Ambos países tienen coyunturas políticas internas. ¿Hasta qué punto las dinámicas internas, por ejemplo, elección en Israel, protestas en Irán, crisis económicas, están condicionando también la estrategia militar y diplomática? En efecto, creo que hay que olvidarnos un poco de ver el Estado como algo unitario, como decir, Estados Unidos es el gran ganador, Irán es el gran perdedor, cualquier que es un poquito así. La sensación, exacto, ¿verdad? No hay que verlo de ninguna manera así. Las relaciones internacionales han cambiado un montón y estamos dándonos cuenta que a la interna hay un montón de actores que pueden salir beneficiados o perjudicados a partir de lo que pasó en estos 12 días y medio. Empecemos con Estados Unidos. Creo que la imagen del presidente Trump sale fortalecida. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, cumple con, primero hace una demostración impecable del poderío estadounidense que puede invadir cualquier espacio aéreo de cualquier potencia, porque hay que acordarnos de algo, Irán no es un país olvidado en el Medio Oriente, Irán es una de las grandes potencias militares y que Estados Unidos se haya apoderado en sí del espacio aéreo no es una cosa pequeña. Esto quiere decir que puede apoderarse del espacio aéreo de cualquier país del mundo básicamente en sí. En segundo lugar, creo también que Estados Unidos, bueno, la imagen de Trump sigue saliendo fortalecida porque inicia en este momento la cumbre de la OTAN y de una u otra manera la intervención de Estados Unidos y el llamado al cese el fuego por el mismo presidente Trump le va a dar muchas ventajas en estos 3 días que van a ser la cumbre de la OTAN, entendiendo justamente la petición que él tiene a los otros miembros de subir el aporte del 5% en temas de seguridad a todos en su PIB y a su vez con el tema que existe entre Ucrania y Rusia. Entonces, creo que la figura de Trump sale fortalecido, inclusive se habla de una nominación al Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos, creo que internamente se van a complicar un montón los temas. ¿En qué sentido? En que quienes están en la oposición del presidente Trump en este momento y que se demostraron durante todo el fin de semana en las calles en varios estados a una petición de queremos que Trump salga, queremos paz, justamente porque Trump dijo al inicio de su mandato que bajo su periodo no iba a existir más guerras y bueno, esto se incumplió. Se va a radicalizar inclusive aún más y a polarizar inclusive más frente a esta otra posición de Estados Unidos, quienes apoyan muchísimo al presidente republicano. Por otra parte, ¿qué tenemos en Israel? Sabemos que Netanyahu es un presidente que cada vez su popularidad está más mermada. Sabemos que el apoyo específico de Netanyahu viene de los sectores más fundamentalistas y más extremistas de Israel, específicamente de sectores de extrema derecha. Netanyahu ya ha sido bastante criticado dentro de sus propios conciudadanos israelíes y creo que también queda un poco mermado el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando Irán empieza a atacar con esta gran oleada en sí de misiles, los sistemas antimisiles específicamente que protegían a Teherán no fueron lo suficiente y existieron ataques directos a lugares estratégicos israelíes, a la Mossad, al edificio del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, a ciertos lugares que eran estratégicos para el Domo de Hierro. Entonces, queda mermado por ese lugar. Justamente el día de hoy veía como una corresponsal israelí decía, bueno, aquí no nos sentimos para nada victoriosos, tenemos gente muerta, tenemos edificios que están colapsando, nos dimos cuenta que no estamos tan seguros como pensábamos que estábamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese lado tienen estos problemas dentro de Israel, pero por otra parte, podríamos decir que se van a sentir más seguros en su tema de defensa porque Irán va a detener hasta cierto punto, o por lo menos prolongar por algunos años, su programa nuclear. Y por otra parte, Irán. El régimen de los ayatolás ya tenía una serie de problemas. De hecho, había un montón de personas dentro de Irán y sobre todo de la diáspora iraní en todo el mundo que estaban pensando en un cambio de régimen. Me parece que el régimen de los ayatolás después de este conflicto
queda fortalecido. Y creo que el unitarismo y este nacionalismo iraní también queda fortalecido. Obviamente también queda bastante golpeado y mermado su programa nuclear, y a su vez también queda mermado obviamente de igual manera que Israel. La destrucción que tuvo Irán en algunas de sus ciudades fue bastante fuerte. La última cuestión de estas es que Irán, creo que cuando vuelva a la mesa de negociaciones para el desmantelamiento de su programa nuclear con Estados Unidos, va a tener un poco más de ventajas para solicitar una serie de cosas. Y, nos has hablado de Hezbollah, de Hamas, tenemos las milicias por Irán, Irak o Siria. ¿Qué rol también están jugando hoy? ¿Podrían estas organizaciones también ser puntos de inflexión, un nuevo detonante en estos próximos 30, 60, 90 días? A ver, esto, tal cual como tú lo dices, estamos en una muy tensa calma. Seguramente vamos a tener, bueno, tenemos una serie de cuestiones que van a venir en la política internacional, la cumbre de la OTAN, después ya vamos a tener en septiembre la Asamblea General, los discursos en la Asamblea General de la ONU, de los presidentes, y ahí vamos a ver como que el resultado específico de cómo queda la geopolítica a partir de este conflicto de los 12 días y medio. En el interludio, Irán ya ha dicho que tiene un cese al fuego. Estados Unidos también lo ha dicho, también ha expresado que la guerra no es en contra de Irán, sino contra el desmantelamiento del programa nuclear. Esto es un poco lo que se dice, ¿no es cierto? Pero por otro lado, sí podríamos esperar tal vez que Irán fortalezca aún más a sus proxies, de los que hablamos hace un momento, Hezbollah, inclusive también actores Hamas, no estatales, ¿verdad? Hamas, actores no Hezbollah, estatales. Milicias pro Irán. Y voy a meter un tema aquí que es un actor estatal extremadamente importante, que es justamente el tema de los medios, tanto tradicionales como los medios de comunicación no tradicionales, digitales. De hecho, recientemente estuvimos en la Unión Europea con el Servicio Exterior Europeo, y ellos ya están tratando al tema de la desinformación, al tema específico, como un tema de seguridad, como un tema militar. Creo que, cuando durante estos 12 días de conflicto vimos una proliferación de noticias falsas, tanto de Estados Unidos, tanto de Irán, como tanto de Israel, que básicamente nos llenaron todos los medios con una serie de información, la cual muchas veces no era veraz. Veíamos imágenes de una destrucción, por ejemplo, de una central nuclear iraní que nunca pasó. Veíamos imágenes de una destrucción de una parte de Teherán que nunca pasó. Entonces, este tipo de actores yo creo que van a empezar a proliferarse, y hay que empezar a entender el peligro que estos representan para toda la sociedad alrededor del mundo. ¿Y cuáles son entonces, hablamos de estos escenarios, ¿no? 30, 60, 90 días o más tiempo? Tú nos has mencionado esta tensión de baja intensidad, eventualmente, quizá, ojalá que no, un conflicto de mayor envergadura. Pero, ¿y hoy qué rol jugamos otros países? ¿Qué debe observar o qué debe aprender un país como el nuestro desde la perspectiva de su política exterior de este tipo de crisis internacionales? Tú dominas el tema, pero la verdad es que es un tema complejo de entender en este lado. Completamente, es un tema bastante complejo. De hecho, bueno, después ya les comento de unas iniciativas en sí que estamos teniendo en este momento, pero la canciller recientemente expresó que el Ecuador es un país de paz, en efecto, y a su vez que estamos manteniendo una política pragmática. ¿Qué quiere decir esto y cómo esto ya tiene que demostrarse en temas de cómo nos posicionamos como ecuatorianos? Somos un país pequeño, nosotros tenemos que solicitar siempre un respeto irrestricto al derecho internacional. Cuando tú eres un país pequeño, tú siempre te vas a tratar de beneficiar del multilateralismo y siempre te vas a tratar de beneficiar del derecho internacional. Escuchaba en estos días también que, bueno, la ONU no funciona, hay los multilaterales que están en crisis y toda la cuestión, pero aquí viene también uno de los mensajes que siempre me gusta repetirlo, que es: yo estoy aquí expresándome junto con usted, Marjorie, porque tenemos un pacto civilizatorio garantista que me permite hacerlo. De aquí yo me voy a trabajar, usted de igual manera va a hacer sus estudios y todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque hay un pacto garantista que lo permite hacerlo. Y este pacto garantista entre pueblos civilizados está justamente protegido por las instituciones internacionales, por las cartas de las Naciones Unidas, por todas las convenciones de derechos humanos que tenemos, y esto es justamente lo que sostiene el sistema ONU. Cosas que nosotros damos por hecho, pero que
100 años no existían y que en algunos lugares del mundo siguen sin existir. Entonces, por eso es que nuestra posición como Ecuador, si bien es cierto, en estos momentos venimos de una crisis institucional bastante fuerte y la política exterior se limita un poco a ser pragmática y atraer el comercio, tiene que siempre ser de un respeto irrestricto al derecho internacional. Y por eso ahí le comento rápidamente de la iniciativa que estamos teniendo, porque venimos haciendo ya los últimos 5 años los diálogos de política exterior. Nos hemos reunido siempre con los cancilleres que han estado al frente de los gobiernos, pero lamentablemente por las crisis que tuvimos en los anteriores años no lo hemos podido ya plasmar directamente en una política exterior del país. Ya están confirmados los diálogos en septiembre. Vamos a tener académicos, los mejores académicos del país en el tema. Vamos a tener gente de la sociedad civil y obviamente la participación de las autoridades nacionales. Todo esto se lo da gracias también a la cooperación alemana. Muchas gracias. Hablemos un poquito más de América Latina. ¿De alguna manera podemos contribuir a la diplomacia internacional en estos escenarios? Definitivamente. ¿Cómo lo hacemos? Este es el tema. Veamos la posición. Hay un conflicto y me está topando un tema ahí un poco crítico, porque justo el día de ayer estábamos conversando con 2 grandísimos expertos del Ecuador, de los que más saben, de hecho, de estos temas, sobre el rol de América Latina, y de una u otra manera teníamos un sentimiento pesimista sobre el tema. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de lo que pasó hace cierto tiempo con las tarifas de Trump, en el cual la respuesta de los países latinoamericanos fue lamentablemente bastante servil y bastante, entreguista a los Estados Unidos. Con excepción de un país que se ha mantenido bastante pragmático, crítico y ha pisado bastante fuerte frente a Estados Unidos, que ha sido Chile. Me parece muy interesante la posición diplomática que ha tenido Chile, en el cual no está en esta posición de negociar todo el tipo de cuestiones con Estados Unidos, sino han mantenido una posición bastante fuerte y que de una u otra manera esa estrategia les ha servido muchísimo más que la que están tomando los otros países, inclusive México. ¿Por qué? Porque Chile de una u otra manera tiene la capacidad de reunirse directamente con el secretario de Estado estadounidense, presidente Boric. De una u otra forma también tiene los lazos directos con Trump, y todos los niveles de la diplomacia tienen una comunicación directa, y nos damos cuenta que Chile no ha tomado esta posición específica de decir, lo que ustedes quieran para que no nos bajen la tarifa. Tenemos una crisis en este momento como América Latina en nuestra cuestión diplomática, y obviamente es entendible, porque la reacción más rápida es que Estados Unidos nos puede subir tarifas, y lo que pasó con Colombia, ¿no es cierto?, le puede destruir la economía de un día para el otro. Pero hay varios foros que sí están activos por el no alineamiento en este momento de América Latina. Nosotros no podemos estar alineados con una sola potencia de ninguna forma. No podemos estar alineados con Rusia, no podemos estar alineados con China, no podemos estar alineados directamente con Estados Unidos. Tenemos que mantener primero nuestra posición soberana, y en segundo lugar tener en cuenta que el no alineamiento activo y una postura pragmática frente a todos estos grandes potencias es el mejor camino en este momento. De hecho, los mismos Estados Unidos podrían respetar aún más a un país que les pueda negociar en sí sus cuestiones, a un país que sea simplemente entreguista. Muchas gracias, Santiago. Realmente la lucidez de tus palabras nos ayuda a entender un poquito mejor el conflicto. En realidad, hemos visto que este conflicto no es solo un episodio aislado, es un reflejo de un tablero internacional cada vez más volátil, donde actores estatales y no estatales, agendas internas y rivalidades globales se entrecruzan. La reciente intervención directa de Estados Unidos también nos abre interrogantes sobre los límites de la contención y los riesgos que existen, ¿verdad? Y aunque parezca lejano, lo que ocurre en Medio Oriente tiene efectos en la economía global, en la seguridad internacional y en la manera en que los países, incluidos América Latina, como lo he mencionado, debemos pensar nuestra política exterior. Te agradezco, Santiago, por ayudarnos a entender este complejo panorama, y me gustaría que nos dejes un último mensaje a toda la audiencia que nos lleve a reflexionar que comprender el mundo es la mejor herramienta que tenemos para enfrentar nuestros desafíos. Tiene la palabra. Bueno, primeramente, muchísimas gracias también, Marjorie, por su programa y también por llevar estas discusiones a todos quienes lo están viendo. Y en segundo lugar, hay que entender que aquí, después de este conflicto, no podríamos hablar de ganadores ni perdedores específicos. Siempre un conflicto va a traer sufrimiento. El respeto por el derecho internacional es lo que
y lo repito, nos permite vivir en una situación garantista que nos permite de una u otra manera desarrollarnos como humanos y que, por ejemplo, no estemos pensando en un reclutamiento de la sociedad civil para irnos de un conflicto. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta de no tomar bandos cuando surge un conflicto, sino más bien pedir un respeto al derecho internacional. Y por otra parte, en este periodo también de más o menos de calma institucional que tenemos en el país, es momento ya de pensar una política exterior a largo plazo y esperemos que en septiembre podamos dar el inicio para este tema. Cuéntanos cómo pueden también los televidentes contactarse con ustedes, asistir a estos foros. Claro que sí. Bueno, los diálogos de política exterior van a ser abiertos. Vamos a tener partes, las cuales vamos a tener invitados de la sociedad civil, de la academia, estudiantes específicos que les interesa este tema y van a ser también transmitidos vía redes sociales. ¿Sí? ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? Es irlab@uid.edu.es o seguir también las páginas del IRLab en la Universidad Internacional del Ecuador y las páginas del Foro Permanente de Política Exterior del Ecuador, tanto en Twitter, en Facebook o en cualquiera de las redes. Muchas gracias, Santiago. Amigas y amigos, estoy segura de que este programa ha sido de su interés. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.